El Fondo Monetario Internacional visitó la República Dominicana, lo que se conoce como artículo cuarto. ¿Qué es el artículo cuarto? Es una visita que hace el Fondo Monetario Internacional para hacer un análisis bien detallado de las principales variables macroeconómicas, así como también de los principales saldos o balances que hay en la economía, es decir, el saldo fiscal, el saldo de las cuentas externas, y evalúa el crecimiento de la economía, evalúa la situación de inflación, la situación del déficit público, la situación del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, analiza la política económica que se está ejecutando, la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, la política comercial. Todo eso lo analiza con mucho detalle la misión del Fondo Monetario Internacional. Si ustedes quieren ver, ustedes pueden entrar en la página web del Fondo Monetario Internacional o también del Banco Central de la República Dominicana y encuentran lo que es la opinión preliminar que hace la misión sobre la economía dominicana, que luego se le presenta ya al directorio y el directorio entonces lo aprueba. Ahí en esta página del Banco Central www.bancentral.gov.do ustedes van a encontrar lo que es esa opinión del equipo del Fondo Monetario Internacional que concluyó en esta semana su misión del artículo cuarto 2022, donde va a hacer una presentación de los principales elementos. Y eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Lo vamos a hacer con mucho detalle, explicando lo que quiere decir el Fondo Monetario Internacional, porque ellos lo hacen de una forma muy breve, muy digamos, escueta, y nosotros lo que vamos a hacer es ampliar qué significa cada uno de esos puntos. Pero si ustedes quieren ver el texto, ustedes pueden entrar en la página, tal como les mostré, www.bancentral.gov.do, y ahí ustedes van a encontrar lo que es la posición del equipo del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana. Pues bien, ¿con qué comienza? Dice el Fondo Monetario Internacional y es un reconocimiento a la secuencia de políticas. El Fondo Monetario Internacional ve la secuencia de políticas que se ha estado ejecutando en la República Dominicana, principalmente desde que fue impactada por la pandemia del COVID-19, y dice que esa secuencia política ha sido adecuada. Y eso ha permitido que, por ejemplo, en el año 2021 la economía creciera en 12.3% y señala claramente, y esto son palabras del Fondo Monetario Internacional, que va más allá del simplemente rebote. Es decir, no solamente rebotó la economía en el año 2021 por el hecho de que ya estamos partiendo de una situación en el año 2020 de caída del Producto Interno Bruto que obviamente se tenía que recuperar en el año 2021. Pero lo que dice el fondo es que no solamente se recupera eso que pudiera ser rebote, sino que se recupera hasta colocarse por encima del Producto Interno Bruto del año 2019. ¿En qué magnitud? Alrededor del 5%. Y eso el Fondo Monetario Internacional lo ve como positivo. ¿Cómo se logró eso? Bueno, hay sectores que crecieron debido a la política que se ejecutó, una política monetaria expansiva, una política monetaria que ayudó con una colocación de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de liquidez, que ayudó al otorgamiento de una cantidad enorme de nuevos préstamos, y esos nuevos préstamos ayudó a los sectores productivos, sector construcción, sector manufactura, sector comercio, a poder no solamente aguantar lo que es la consecuencia negativa de la pandemia del COVID-19, sino recuperarse. Y ya en el año 2021, pues aprovechar lo que fue la apertura que se fue dando gracias al proceso de vacunación exitoso que llevó a cabo el gobierno, pues esto le facilitó esa política monetaria al sector productivo su recuperación. Y por eso, entonces, se registró ese crecimiento que dice el Fondo Monetario Internacional del 12.3% en el año 2021. Ese es el primer punto que resalta la resiliencia de la economía dominicana. Yo creo que eso es algo que se ha visto en la economía dominicana cuando se aplica una buena política económica resiliente, la economía se recupera, la economía puede crecer rápidamente, y eso es algo positivo, porque el crecimiento significa ¿qué? Crecimiento significa un aumento del nivel de ingreso de los hogares dominicanos, porque ese es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto no es más que la sumatoria de todos los ingresos laborales de las personas, más el excedente bruto de explotación, que es como si fuera el nivel de beneficio bruto de los negocios. Todo eso junto es el Producto Interno Bruto. Entonces, lo que se ve en esta situación es que la economía definitivamente creció, se expandió en el año pasado, y este año lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que habrá un ritmo de crecimiento de alrededor del 5%. El 5% es el crecimiento potencial,
Está entre 5 y 5.5% del potencial y es el nivel que también se requiere para crear suficiente empleo como para que no aumente la tasa de desocupación. Recuerden que alrededor de 100.000 dominicanos salen a buscar trabajo cada año. Entran a la fuerza de trabajo 100.000 dominicanos y hay que crear por lo menos 100.000 puestos de trabajo para que la desocupación, la tasa de desocupación, no aumente. En ese sentido, si usted crece por encima del 5%, se crearía más de 100.000 puestos de trabajo. Por eso, cuando estamos hablando de que se estima que vamos a tener un crecimiento del 5%, lo que dice el Fondo Monetario Internacional es que la economía estaría en una trayectoria, en un entorno en el cual se pudiera caracterizar como el entorno adecuado para que no aumente la tasa de desocupación. Ese es un punto importante del Fondo Monetario Internacional. Otro punto del Fondo Monetario Internacional tiene que ver con la inflación. Dice el fondo, y aquí yo creo que es algo interesante, porque el fondo dice, bueno, es verdad, la tasa de inflación al mes de abril es de 9.6%. La tasa de inflación se ha colocado por encima de lo que es la meta, como igualmente ha sucedido en los Estados Unidos, 8.3%, cuando la meta es 2%, o en el Reino Unido, 9% de inflación, la tasa más alta de los países desarrollados, o lo que está pasando en Europa, 7.5%, cuando en esos países la tasa meta es 2%. La tasa meta de inflación es 2% en esos países. En la República Dominicana tenemos una tasa de inflación de 9.6% al mes de abril, que se compara, obviamente, de una forma desfavorable con lo que es la meta, porque la meta es 4% más menos 1. Pero fíjense que ese porcentaje, o sea, la cantidad de veces que sube la inflación con relación a la meta, en el caso de la República Dominicana, algo más de 2. En otros países, 4 veces lo que es la meta. Y eso lo que le dice a usted es que estamos siendo afectados por la inflación, pero es porque hay un entorno internacional que obviamente nos afecta a nosotros. Y eso el Fondo Monetario Internacional lo señala. Dice el Fondo Monetario Internacional que son factores externos lo que explica principalmente la tasa de inflación que nos está afectando. Claro que hay elementos domésticos, pero no cabe la menor duda de que una economía pequeña, abierta como la República Dominicana, es lógico que cuando está rodeada de procesos inflacionarios de países, como es el caso de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, es lógico que entonces nosotros importemos un buen componente de inflación. Es decir, que una parte significativa de la variación que se ha registrado de abril a abril en la República Dominicana, ese 9.6%, se explica por la inflación que viene de los Estados Unidos. Eso ha pasado en otros momentos, que hemos tenido situaciones en que han aumentado muchísimo los precios de los alimentos a nivel internacional o los precios de los combustibles y se han registrado variaciones de precios todavía más acentuadas que este 9.6%. En el año 2008, por ejemplo, se llegó a tener tasa de inflación muy por encima de este 9.6% que tenemos. Y es porque en ese momento también teníamos un impacto internacional significativo, es decir, una inflación importada que se traducía en un aumento de la inflación doméstica. Y eso el Fondo Monetario Internacional lo señala. El Fondo Monetario Internacional identifica como elemento clave para explicar la tasa de inflación que se está viviendo en la República Dominicana, la elevada tasa de inflación en los Estados Unidos, pero también la elevada tasa de inflación en Europa, la elevada tasa en el Reino Unido, la elevada tasa en diversos países que son socios comerciales de la República Dominicana. Y obviamente eso está estrechamente vinculado con lo que está sucediendo con el precio de la energía, combustibles en términos generales y obviamente también los alimentos. La guerra en Ucrania es algo terrible y eso nos afecta a nosotros, nos afecta el precio del pan, por la harina, que obviamente si el trigo sube, la harina tiene que subir y si sube la harina, pues entonces eso nos impacta a nosotros. Pero también el aumento del precio del maíz, eso hace que la carne de pollo tenga una presión importante hacia el alza, pero también la carne de cerdo, pero además tenemos que los aceites han incrementado a nivel internacional. Recuerden que Ucrania es el principal productor de aceite de girasol, pero hay también una cantidad enorme de productos que son empujados en la estructura de costos hacia el alza por el hecho de que, por ejemplo, los fertilizantes se han incrementado. Recuerden que tanto Ucrania como Rusia son dos países grandes productores de insumos para producir fertilizantes y eso hace que al haber una reducción de su cantidad de producción de esos insumos, pues esto hace que inmediatamente suban los precios, suban los costos y al subir los costos y suban los precios de los fertilizantes, es lógico que entonces suba
el precio de los alimentos. Y eso es algo que también hay que tomarlo en cuenta y el Fondo Monetario Internacional lo señala. Esto impacta por el lado de la oferta, sobre la estructura de costos en la República Dominicana y tiende a subir la tasa de inflación. Otro aspecto que dice el Fondo Monetario Internacional que hay que tomar en consideración es todo lo que tiene que ver con el impacto de todavía las cuarentenas o los cierres o las restricciones a las actividades que ha llevado a cabo China. Shanghái ha estado en una situación en la cual, recuerden que es el principal puerto en el mundo y ha estado en cuarentena finales de marzo y abril y eso ha tenido repercusiones importantes sobre la cadena de suministro. Recuerden que China se ha convertido en lo que es la gran fábrica del mundo y si usted tiene una situación en la cual paraliza los movimientos de los buques, pues tiene entonces como contrapartida a ese congestionamiento de los buques en el puerto de Shanghái, tiene como contrapartida anaqueles vacíos y tiene como contrapartida aumento de la tasa de inflación, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y eso también nos repercute a nosotros hacia el alza de los precios. Así las cosas, uno puede decir que no cabe duda de que el Fondo Monetario Internacional está reconociendo que esos elementos están influyendo sobre la tasa de inflación en la República Dominicana. Recuerden que pueden buscar información sobre el fondo. Todavía falta, yo voy a hacer una pausa ahora, voy a seguir con este análisis, pero recuerden que ustedes pueden entrar en la página web www.bancentral.gov.do, es la página del Banco Central y ahí van a encontrar lo que es esa presentación que hizo el equipo del Fondo Monetario Internacional sobre la misión del artículo 4, pero también pudieran entrar en lo que es mi blog. Aquí se lo estoy presentando, www.jaimearistescuder.blogspot.com. Ustedes pueden entrar en el blog y ahí hay un resumen de lo que es la posición del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana y una explicación detallada de lo que son esos elementos que nosotros lo vamos a estar presentando en este segmento y también en el próximo segmento aquí esta noche en Tecnopol. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.